Morí con la traición de mi esposo ardiendo en el corazón, pero el destino no había terminado conmigo. Cuando abrí los ojos con 22 años, la solicitud de matrimonio que acababa de presentar aún estaba caliente en mis manos. Esta vez no pasaría 60 años siendo la segunda de su verdadero amor. Esta vez reescribiría mi historia. Y esta vez, Marcus Sullivan aprendería exactamente lo que había desechado. Mi corazón se aceleraba mientras jadeaba en busca de aire, la habitación daba vueltas a mi alrededor. Me llevó varios instantes darme cuenta de dónde estaba. Mi antigua habitación en casa de mis padres. El familiar papel pintado amarillo, la cama de madera que crujía y el pequeño escritorio junto a la ventana donde solía estudiar. Esto no era posible. Acababa de estar en una cama de hospital, con el cuerpo frágil y marchito a mis 82 años. Mi hijo James me sostenía la mano mientras la máquina a mi lado sonaba cada vez más despacio. Sin embargo, aquí estaba, joven de nuevo. Corrí al espejo y casi me desplomo al verme reflejada. Mis canas habían desaparecido, reemplazadas por gruesas ondas castañas. Las arrugas habían desaparecido y mi piel resplandecía de juventud. Me toqué la cara con dedos temblorosos, sintiendo la tersura que había perdido décadas atrás. El calendario de mi pared marcaba la fecha. 15 de mayo de 1985. El mismo día que Marcus presentó nuestra solicitud de matrimonio. Los recuerdos de mi vida pasada me azotaron como un maremoto. 60 años de matrimonio con un hombre que había amado en secreto a otra mujer. 60 años criando sola a nuestro hijo mientras Marcus era trasladado convenientemente de un puesto militar a otro. 60 años creyendo en sus excusas, solo para descubrir en mi lecho de muerte que todo había sido mentira. Papá y Natalie por fin han superado todas las dificultades. Mi hijo le susurró a su tía, pensando que no podía oírlos. Ahora pueden estar juntos como es debido. Esas palabras me destrozaron el mundo. Había criado a este niño, lo había llevado en brazos bajo las lluvias para buscar médicos cuando estaba enfermo, me había quedado despierta incontables noches ayudándolo con las tareas, y ahora él celebraba la perspectiva de mi muerte para que su padre pudiera estar con su verdadero amor. Aún más doloroso fue enterarse de la hija que habían adoptado juntos en secreto. Una chica que llamaba a Marcus papá, mientras yo permanecía ajena. Natalie Collins había estado a su lado todo el tiempo, desde enfermera hasta su doctora personal. La mujer que yo creía simplemente su colega había sido su compañera en cada misión, en cada traslado. Apreté los puños sintiendo como el papel se arrugaba en mis manos. La solicitud de matrimonio. Miré la pulcra letra de Marcus, nuestros nombres, uno al lado del otro como si fuéramos el uno para el otro. Una risa amarga escapó de mis labios. En ese instante comprendí exactamente lo que tenía que hacer. Agarré mi bolso y salí corriendo, sin molestarme en quitarme el camisón y ponerme un abrigo encima. La gente me miraba mientras corría por la calle, pero no me importó. La oficina municipal estaba a 15 cuadras, y tenía que llegar antes de que procesaran la solicitud. ¿Puedo ayudarle?, me preguntó el empleado cuando entré por la puerta, jadeante y despeinado. La solicitud de matrimonio. Me quedé sin aliento. La que presentaron esta mañana Sofia Chin y Marcus Sullivan. Lo necesito de vuelta. La empleada frunció el ceño, ajustándose las gafas. ¿Presentaste esta solicitud esta mañana y ahora la devuelves por la tarde? ¿Vas a cancelar la boda? Dudé un momento. ¿De verdad iba a cambiar el curso de mi vida entera basándome en recuerdos que parecían más reales que el mundo que me rodeaba? Sí que lo iba a hacer. Había un error en la información, dije con suavidad. Lo corregiré y lo traeré de vuelta. Pareció aceptar la explicación y desapareció en una habitación trasera. Minutos después, regresó con la solicitud. En cuanto la tuve en mis manos, me quité un peso de encima. Este simple papel había dictado el curso de mi vida anterior. No esta vez. Salí del edificio e inmediatamente tiré la solicitud a la basura. Ya no hay vuelta atrás. En mi vida anterior, lo había dejado todo por Marcus. Mi beca para la Universidad Northwestern. Abandonado porque lo transfirieron al Distrito Militar Sur justo después de nuestra boda. Mis sueños de ser economista. Olvidado porque su madre se desmayó oportunamente cuando mencioné mi mudanza. Mi independencia.
Me rendí porque estaba embarazada y necesitaba el apoyo de su familia. Mientras caminaba a casa, hice una promesa silenciosa. En esta vida, me elegiría a mí mismo. Al volver a mi habitación, abrí el último cajón de mi escritorio y lo encontré. La carta de aceptación de Northwestern, aún impecable. Al pasar los dedos sobre el sello universitario en relieve, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esta oportunidad que había sacrificado por un hombre que nunca me amó de verdad, volvía a ser mía. Pensé en Natalie Collins. En mi vida pasada, solo la había visto cuando ya me estaba muriendo. Me había visitado en el hospital, haciendo el papel de amiga preocupada cuando había gente cerca. Pero cuando estábamos solos, su máscara se desvaneció. ¿Y qué si tenías el título de esposa?, se burló. Quien estuvo al lado de Marcus todos estos años fui yo. No eras más que una herramienta para gestar a su hijo y una cuidadora gratuita de los ancianos. El recuerdo me hizo temblar de rabia. Respiré hondo varias veces, recordándome que en esta línea temporal, esa conversación nunca había sucedido. Natalie probablemente aún era estudiante de enfermería y yo tenía la ventaja de saber exactamente en qué se convertiría. Empecé a preparar la cena, dándole vueltas a todos los detalles de mi nuevo plan. Necesitaría dinero, la dote podría ser mi capital inicial. Necesitaría asegurar mi plaza en Northwestern antes de que empezara el semestre. Y lo más importante, tendría que ocuparme de Marcus y nuestras familias sin crear un drama innecesario que pudiera arruinar mis planes. Como si fuera una señal, oí la llave de Marcus en la puerta principal. En mi vida pasada, me había alegrado muchísimo cuando llegó a casa ese día. Había preparado su comida favorita para celebrar la presentación de nuestra solicitud de matrimonio. Lo esperé durante horas, solo para que volviera tarde, empapado por la lluvia y de pésimo humor. Ahora sabía por qué. De alguna manera, Natalie se había caído al río y Marcus la había salvado. Fue su primer encuentro dramático, el comienzo de su conexión para toda la vida. Marcus entró en la cocina con la ropa empapada, tal como lo recordaba. Tenía el pelo pegado a la frente y parecía exhausto. Por un instante mi corazón se encogió al verlo, tan joven y guapo, el hombre que una vez amé con todo mi ser. Pero entonces recordé las décadas de soledad que me esperaban si me quedaba con él y mi determinación se endureció. «¿Estás empapado?», observé con frialdad, mientras seguía cortando verduras sin levantar la vista. Marcus pareció sorprendido por mi tono. En nuestra vida pasada, lo había mimado, preparándole agua caliente y ropa seca. «Está lloviendo», dijo innecesariamente. Al no responder, añadió, «me caí al río y tuve que ayudar a alguien que se estaba ahogando». «Qué heroico», respondí con voz neutra. «Deberías cambiarte antes de resfriarte». Dudó, visiblemente desconcertado por mi indiferencia. «Bien». Que se preguntara qué había cambiado. Mientras se cambiaba, encontré un periódico viejo y dibujé con cuidado 2 marcas en la esquina. Primer día de mi cuenta regresiva hacia la libertad. Marcaría cada día hasta que me fuera a Northwestern, hasta que escapara del destino que me había atrapado en la farsa de un matrimonio que duraría toda la vida. Los días siguientes fueron una cuidadosa danza de pretensiones. Seguí preparándole el desayuno a Marcus, mantuve la casa ordenada y asentí en los momentos oportunos cuando él hablaba. Pero algo había cambiado entre nosotros, un sutil cambio en la atmósfera que Marcus no podía identificar, pero que sin duda presentía. «¿Está todo bien?», me preguntó una mañana, mirándome por encima de su taza de café con ojos preocupados. «Últimamente pareces diferente». Revolví el té lentamente pensando en mi respuesta. «Estoy bien. Solo pienso en el futuro». «Nuestro futuro», corrigió con una sonrisa, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Dejé que la sostuviera un momento antes de apartarla con suavidad. «Ayer recibí una carta de Northwestern. Me esperan para el semestre de otoño». Su sonrisa se desvaneció. «Pero eso es en otro estado. Para entonces ya estaremos casados y me han asignado al Distrito Sur». «Los planes cambian», dije simplemente, levantándome para recoger los platos. La confusión en su rostro casi me hizo reír. En mi vida anterior, abandoné con entusiasmo mis estudios al primer indicio de que pudiera incomodarlo. Qué sorprendido debió de estar al descubrir que esta versión de mí tenía agallas. Esa misma semana,
Fui al banco y retiré la mitad de la dote que mis padres nos habían dado. La cajera arqueó una ceja, pero no dijo nada mientras solicitaba una cuenta nueva solo a mi nombre. La independencia financiera había sido imposible para las mujeres de la generación de mi abuela, difícil para la de mi madre, pero por fin estaba al alcance de la mía. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcus al verme organizando papeles en el escritorio una noche. Preparativos para la universidad, respondí sin levantar la vista. Pagos de matrícula, formularios de alojamiento, horarios de clases. Frunció el ceño apoyado en el marco de la puerta. Creí que lo habíamos decidido. Tú lo decidiste, lo interrumpí, mirándolo por fin a los ojos. Lo estoy reconsiderando. Las arrugas entre sus cejas se hicieron más profundas. Sofía, ¿qué te pasa últimamente? Desde el día que presenté nuestra solicitud de matrimonio, te comportas como una persona diferente. Si tan solo supiera cuánta razón tenía. La gente cambia, dije encogiéndome de hombros. A veces se dan cuenta de lo que realmente quieren. ¿Y tú qué quieres?, preguntó con un dejo de miedo en la voz. Volví a mis papeles. Todavía lo estoy descifrando. A la mañana siguiente añadí otra marca a mi recuento. 6 días han pasado, y aún quedan muchos más. Mi madre también notó el cambio en mí. Me acorraló en la cocina cuando fui a casa de mis padres para cenar el domingo. Tu padre y yo nos encontramos ayer con los padres de Marcus, dijo en voz baja para que mi padre no la oyera desde la sala. Mencionaron que Marcus está preocupado por ti, dice que estás hablando de irte a la universidad otra vez. Seguí cortando zanahorias. Es una buena oportunidad. Mi madre puso su mano sobre la mía, deteniendo el cuchillo. Sofía, ¿entiendes lo que tienes con Marcus? Viene de buena familia, tiene una prometedora carrera militar y te quiere. Las chicas hacen fila para hombres como él. No encontrarás nada mejor. En mi vida pasada, estas palabras me convencieron. Tenía tanto miedo de decepcionar a mis padres, tan convencida de que Marcus era lo mejor que podía desear. Ahora, con 80 años de perspectiva, reconocí la trampa. Puedo encontrar algo diferente, respondí con calma. Quizás eso es lo que necesito. Mi madre palideció. ¿Vas a romper el compromiso? Después de todo lo que ambas familias han invertido. Aún no lo he decidido, mentí. Solo necesito tiempo para pensar. Me agarró del brazo clavándose los dedos en mi piel. Si tiras este fósforo, te arrepentirás para siempre. Tu padre y yo trabajamos muy duro para asegurarte este futuro. Le quité la mano con cuidado. Es mi futuro, mamá. Déjame resolverlo. El dolor en sus ojos casi me quebró la determinación. Pero entonces recordé las décadas de soledad que me esperaban si me quedaba con Marcus. La decisión era clara. Mi oportunidad de ver a Natalie llegó antes de lo esperado. Estaba comprando cuando la vi en el mostrador de la farmacia, con su uniforme de enfermera en prácticas, impecable y blanco. Incluso de lejos pude ver cómo cautivaba al farmacéutico, riéndose con gracia ante algo que decía. La rabia que me invadió fue tan intensa que casi se me cae la cesta. Esta mujer me había robado la vida, había manipulado a mi esposo y había puesto a mi propio hijo en mi contra. Pero en esta época, solo era una estudiante de enfermería con la mirada puesta en un apuesto oficial militar. Disculpe, dije acercándome a ella en el mostrador. ¿Eres Natalie Collins? Su rostro se llenó de sorpresa. Sí. Te conozco. No, sonreí extendiendo la mano. Soy Sofía Chin, la prometida de Marcus Sullivan. El reconocimiento en sus ojos fue inmediato, seguido de un destello de algo más oscuro antes de que su expresión se suavizara hasta convertirse en una perfecta cortesía. Ah, Marcus te ha mencionado. Me alegra mucho conocerte por fin. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Qué curioso, nunca te ha mencionado, respondí todavía sonriendo. La mentira valió la pena para ver cómo flaqueaba su confianza. Solo nos hemos visto un par de veces, explicó rápidamente. En el hospital donde trabajo vino a hacerse una revisión. Por supuesto, asentí, fingiendo creerle. Bueno, debería irme. Voy a preparar su cena favorita esta noche. Su sonrisa se tensó. ¡Qué bien! Seguro que agradece que alguien lo cuide.
Oh, no lo estoy cuidando, la corregí. Estoy construyendo una vida con él. Hay una diferencia. Me alejé antes de que pudiera responder, sintiéndome extrañamente satisfecho. En mi vida pasada, nunca había confrontado a Natalie hasta que fue demasiado tarde. Esta pequeña victoria se sintió como la primera de muchas. Esa noche soñé con mi vida anterior, con las cenas solitarias esperando a que Marcus regresara de su última misión, con cómo mi hijo se había distanciado poco a poco de mí, con los susurros que fingía ignorar sobre la guapa enfermera que siempre estaba al lado del capitán. Me desperté sudando, buscando instintivamente las marcas de la pared. 7 días menos. La cuenta regresiva continuó. Marcus estaba cada vez más perplejo por mi comportamiento. Al día siguiente trajo flores a casa, y como eso no apaciguó mi comportamiento, sugirió un viaje de fin de semana al lago donde nos besamos por primera vez. No puedo, le dije. Le prometí ayudar a mi abuela con algunas cosas de la casa. No era una mentira del todo. Visité a mi abuela ese fin de semana, pero mi propósito era diferente al que insinué. Nai nai, dije usando el término chino cariñoso, mientras me sentaba a su lado en el columpio del porche. ¿Recuerdas cuando me dijiste que una mujer siempre debe tener su propio dinero? Mi abuela, sabia por su propio y difícil matrimonio, asintió lentamente. Un esposo provee, pero una esposa sobrevive. ¿Y si no quiero simplemente sobrevivir? ¿Y si quiero vivir a mi manera? Me observó con atención, sus manos curtidas se entrelazaron con las mías. Entonces debes ser lo suficientemente valiente para decepcionar a quienes te mantienen pequeño. Aunque eso signifique romper un compromiso. En lugar de la sorpresa que esperaba, mi abuela simplemente sonrió. El matrimonio sin amor es solo una elegante prisión, Sofía. Elige con sabiduría. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Al volver a casa, empecé a guardar los artículos de boda que había reunido, las decoraciones rojas, el juego de té ceremonial, la ropa de cama bordada. Marcus me pilló en el acto. ¿Qué haces?, preguntó con la voz tensa por la alarma. Organizando, respondí vagamente. Estas cosas estaban abarrotando el espacio. Me observó mientras guardaba las cosas en una caja grande. Son para nuestra boda. Quizás, dije sin mirarlo, o quizás mi prima pueda usarlas para la suya. Su rostro se ensombreció. ¿No hablas en serio? Nuestras familias cuentan con este matrimonio. ¿Y qué hay de lo que cuento, Marcus? ¿Y qué hay de lo que quiero? Creí que me querías, dijo con la voz repentinamente baja. Por un instante recordé al hombre que había amado. No al que me traicionó, sino al que una vez me hizo sentir especial. Pero ese hombre era un espejismo, una actuación que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Quería al hombre que estuviera a mi lado, respondí con suavidad. No a alguien que me mantuviera en mi lugar mientras él construía una vida con otra persona. Su confusión parecía genuina. ¿De qué estás hablando? No hay nadie más. Casi se lo conté todo entonces, sobre Natalie y sobre el futuro, sobre la vida que me esperaba. Pero, ¿de qué serviría? No me creería y ya no le debía mi verdad. Si tú lo dices, dije cerrando la caja con firmeza. Al día siguiente, mientras hacía recados, los vi juntos. Marcus y Natalie estaban cerca afuera del hospital. Él le entregaba algo, dinero, me di cuenta con un sabor amargo. El mismo dinero que me había dicho que necesitábamos ahorrar para nuestro futuro. Pasé junto a ellos con la cabeza bien alta. Ninguno de los dos me notó, demasiado absorto en su pequeño drama. Más tarde, cuando Marcus regresó a casa, no dije nada sobre lo que había visto. En cambio, añadí otra marca a mi cuenta. 8 días menos. Esa noche lo oí hablar por teléfono en voz baja. No necesitaba oír las palabras para saber quién estaba al otro lado. En mi vida anterior, había estado ciego a las señales. Esta vez lo vi todo con claridad. 2 semanas más y me iría de este lugar, de esta vida que una vez me había atrapado. Me esperaba la Universidad Northwestern y, más allá, un futuro enteramente de mi propia creación. Había estado visitando a mis tíos durante 3 días. Vivían en un pueblo vecino donde mi tío luchaba por llegar a fin de mes con trabajos esporádicos, mientras mi tía vendía batatas asadas cerca de la entrada de la fábrica.
Su vida humilde contrastaba marcadamente con la cómoda existencia que mis padres habían creado, pero había una honestidad en sus dificultades que siempre había admirado. El negocio va flojo últimamente, suspiró mi tía mientras la ayudaba en su puesto callejero. No muchos trabajadores tienen dinero extra para refrigerios. Observé a la gente pasar, notando cómo se detenían en el puesto vecino que vendía pinzas y accesorios para el cabello de colores. ¿Has pensado en vender algo diferente?, pregunté. Esos accesorios para el cabello parecen populares. Mi tía negó con la cabeza. No sabría dónde conseguir suministros, y empezar un nuevo negocio requiere dinero que no tenemos. En mi vida anterior, vi a mis tíos envejecer en la pobreza, pero ahora, con mi conocimiento del futuro, puedo ayudarlos a cambiar su rumbo. ¿Qué tal si te ayudo a empezar?, sugerí. Tengo algunos ahorros y sé que artículos se venderán bien en los próximos años. Mi tía me miró con escepticismo. ¿Cómo lo sabes? Sonreí misteriosamente. Digamos que tengo buen instinto para estas cosas. Al tercer día, convencí a mi tía de intentar vender un lote pequeño de accesorios. Visitamos un mercado mayorista donde seleccioné cuidadosamente artículos que recordaba que se hicieron populares a finales de los 80. La alegría en su rostro al hacer su primera venta valió cada yuan que había invertido. Tienes buen ojo para los negocios, comentó mi tío esa noche mientras contábamos las ganancias del día. Quizás deberías estudiar economía en lugar de casarte tan joven. Ese es precisamente mi plan, respondí sintiendo una profunda satisfacción al sentirme comprendido. Al volver a casa, lo último que esperaba era encontrar a Natalie en mi cocina. Sin embargo, allí estaba, riendo con Marcus mientras preparaban la cena. La escena doméstica era tan impactante que me quedé paralizada en la puerta, viéndolos moverse uno alrededor del otro con la naturalidad de los amantes. Natalie me vio primero. Jadeó bruscamente y el plato que sostenía se le resbaló de las manos, haciéndose añicos en el suelo. Marcus salió corriendo de la cocina, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, palideció. Sofía, balbuceó. ¿Has vuelto? Me apoyé en el marco de la puerta, cruzándome de brazos. ¿Necesitan que salga para que puedan seguir con su cena íntima? Natalie se mordió el labio, mirando a Marcus con lágrimas en los ojos antes de volverse hacia mí con una expresión de culpabilidad reticente. Sofía, no es lo que crees. Lo que yo creo, interrumpí fríamente, es que estás en mi casa usando mis platos y cocinando en mi cocina con mi prometido. Sofía. Marcus frunció el ceño con frustración. ¿Qué te pasa? Natalie es solo una estudiante sin nadie que la cuide. Como no estabas en casa, pensé en invitarla a cenar. No armes un escándalo por nada. Miré al hombre que estaba de pie frente a Natalie con aire protector. Sin dudarlo, di un paso adelante y le di una bofetada. El sonido resonó en el repentino silencio. Marcus se quedó paralizado, atónito de que realmente lo hubiera golpeado. Detrás de él, vi fugazmente los labios de Natalie curvarse en una sonrisa satisfecha. Él creía que ella ganaba. Reí fríamente y caminé hacia la mesa donde había estado anotando mis puntos. Tomé un bolígrafo y dibujé otra línea. 9 días menos. Vete, le dije a Natalie en voz baja. Y no vuelvas a esta casa. Se secó las lágrimas falsas y miró a Marcus, esperando claramente que la defendiera. Cuando él permaneció en silencio, todavía impactado por mi bofetada, recogió sus cosas y se fue, lanzándole una última mirada suplicante por encima del hombro. Después de que la puerta se cerrara tras ella, Marcus se volvió hacia mí, con las mejillas aún rojas por mi mano. Sofía, te juro que no hay nada entre Natalie y yo. Guarda tus mentiras para quien las crea, respondí, abriendo mi maleta como si nada. Te vi dándole dinero el otro día. Palideció aún más. ¿Viste eso? No era lo que parecía. Parecía que le estabas dando el dinero que, según me dijiste, necesitábamos ahorrar para el futuro, dije rotundamente. El mismo dinero que dijiste que no podíamos usar para mi matrícula universitaria. No tiene apoyo familiar, protestó Marcus. Tiene dificultades para pagar el alquiler mientras termina sus estudios. Y se supone que soy tu futura esposa, repliqué. Pero prioriza sus necesidades sobre las mías. Dime, Marcus, si no hay nada entre ustedes, ¿por qué ella importa más que yo? No tenía respuesta para eso.
A la mañana siguiente me levanté temprano y me preparé para ir a la estación de tren. Necesitaba conseguir un billete a Chicago para cuando empezara el semestre. Marcus estuvo excepcionalmente atento, preparando el desayuno y rondando por allí como si temiera que desapareciera. Pensé que podríamos pasar el día juntos, sugirió con esperanza. ¿Quizás ir a comprarte ropa nueva? Me detuve pensándolo. Necesitaba ropa nueva para la universidad, y dejar que él me la pagara me pareció una pequeña compensación por los años de abandono que me esperaban y que ahora evitaría. Bien, acepté. Déjame coger mi bolso. Pero al salir, encontramos a Natalie apoyada en la pared, con aspecto de haber estado esperando allí toda la noche. Su rostro estaba pálido, con los ojos enrojecidos por el llanto o la falta de sueño. El rostro de Marcus palideció al correr a su lado. Natalie, ¿qué haces aquí? Abrió los ojos lentamente y nos miró, fijándose en mí antes de volver a Marcus. Yo no sabía a dónde más ir, susurró. Después de ayer, no podía soportar volver al dormitorio. Antes de que pudiera continuar, cerró los ojos y se desplomó en los brazos de Marcus. La atrapó con una facilidad experta, como si hubieran ensayado la escena. Natalie, la llamó zarandeándola suavemente. Su pánico parecía genuino, pero yo sabía que no era así. Me agaché y presioné firmemente con los dedos el punto de presión bajo su nariz, una técnica que mi abuela me había enseñado para reanimar a alguien que se había desmayado. Natalie se estremeció un poco, pero mantuvo su apariencia. Está fingiendo, dije rotundamente. Marcus la apartó de mi mano. ¿Qué haces? Está enfermo. ¿No ves que está gravemente desnutrida? Necesito llevarla al hospital. Sin decir una palabra más, la levantó en brazos y se fue corriendo, sin siquiera mirarme. Los vi irse y una extraña calma me invadió. Este era exactamente el hombre con el que me había casado en mi vida anterior. Siempre corriendo al lado de Natalie, siempre creyendo en sus elaboradas actuaciones. La seguí al hospital a paso tranquilo. Para cuando llegué, Natalie ya estaba en una cama, con Marcus rondando ansiosamente cerca. Un médico acababa de examinarla y estaba anotando algo en una historia clínica. Le oí decirle a Marcus que tenía deshidratación y agotamiento leves. Nada grave, pero debería descansar y comer bien. Después de que el doctor se fue, me acerqué a la cama. Marcus se puso rígido al verme, con expresión cautelosa. ¿Por qué estás aquí? Miré a Natalie con atención, notando que mantenía los ojos cerrados, pero su respiración había cambiado sutilmente, indicando que estaba despierta y escuchando. El día que presentaste nuestra solicitud de matrimonio, dije con calma, ella saltó al río. El impacto de mis palabras fue inmediato. El cuerpo de Natalie en la cama tembló violentamente y Marcus se puso de pie de un salto, derribando su silla con un fuerte estruendo. ¿De qué hablas? Preguntó con voz temblorosa. El día que llegaste a casa empapada, seguí con la voz firme. Dijiste que te caíste al río ayudando a alguien que se estaba ahogando. Era ella, ¿verdad? Se enteró de que habías presentado nuestra solicitud de matrimonio y, desesperada, se cayó o se tiró al río. Marcus abrió la boca y la volvió a cerrar, incapaz de articular palabra. Por eso has estado distante desde ese día, insistí. Por eso usaste el dinero de mis joyas para ayudarla. Por eso la invitaste a nuestra casa mientras yo no estaba. Sofía, por favor. Por fin lo logró. Levanté la mano para detenerlo. Ya no importa. Si no quieres casarte conmigo, puedes decirlo. Pero no seré el villano de tu historia de amor con ella. No. El pánico de Marcus era evidente. No voy a romper nuestro compromiso. Quiero casarme contigo, Sofía. Miré a Natalie, que había dejado de fingir estar inconsciente y ahora nos observaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué?, le pregunté simplemente. ¿Por qué casarte conmigo si es ella a quien claramente te importa? ¿Por qué titubeó mirándonos? Porque estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias lo han planeado durante años. Tenemos sentido juntos. Esa no es razón para pasar toda la vida con alguien, dije en voz baja. Y merezco algo mejor que ser tu elección sensata mientras tu corazón pertenece a otra persona. Me di la vuelta para irme, pero Marcus me llamó. ¿A dónde vas?
A casa, respondí sin mirar atrás. Deberías quedarte con ella. Ella te necesita más que yo. Al salir del hospital, me sentí más ligero que en días. El enfrentamiento lo había aclarado todo. No solo para Marcus, sino también para mí. En mi vida anterior nunca me defendí, nunca exigí el respeto y el amor que merecía. Esta vez sería diferente. De vuelta en casa, añadí otra marca a mi cuenta. 10 días menos. Pronto sería libre. Tras el enfrentamiento en el hospital, Marcus no regresó a casa hasta bien pasada la medianoche. Lo oí entrar sigilosamente con pasos deliberadamente ligeros, como si intentara no despertarme. Me quedé en la cama con los ojos bien abiertos, escuchándolo moverse por la sala. Una parte de mí esperaba que llamara a la puerta de mi habitación para intentar explicarse de nuevo, pero no lo hizo. A la mañana siguiente me levanté temprano y lo encontré dormido en el sofá, todavía con la ropa del día anterior. Observé su rostro un instante. El rostro que una vez amé, el rostro que había envejecido junto al mío durante décadas y que ahora solo existía en mi memoria. Dormido parecía inocente sin la carga de las decisiones que tomaría. Me di la vuelta y comencé a prepararme en silencio para el día. Hoy era importante. Necesitaba finalizar mis preparativos de viaje y escribir una carta que llevaba posponiendo. En la estación de tren me uní a la larga fila para comprar billetes. Los viajes de verano siempre eran muy concurridos, con los estudiantes volviendo a casa y las familias tomándose vacaciones antes del nuevo curso escolar. Después de casi 2 horas de espera, por fin llegué al mostrador. Solo ida a Chicago, por favor, dije mientras dejaba el dinero en el mostrador. Para el 25 de agosto. El taquillero tecleó algo en su ordenador. Lo siento, solo quedan entradas de pie para esa fecha. Me las llevo, respondí sin dudarlo. El viaje de 14 horas de pie sería incómodo, pero no podía arriesgarme a esperar una mejor opción. Con los billetes bien guardados en mi bolso, sentí un gran alivio. Ahora tenía un plan de escape tangible, la prueba de que mi nuevo futuro era real y se acercaba. Mi siguiente parada fue la oficina de correos. Había pasado la noche anterior escribiendo 2 cartas. La primera estaba dirigida a la Universidad Northwestern, confirmando mi aceptación y detallando mis preferencias de alojamiento. El segundo estaba dirigido a la escuela de enfermería donde Natalie se formó. En él detallaba mis preocupaciones sobre la conducta profesional de Natalie, cómo había forjado una relación inapropiada con el prometido de otra mujer, cómo había fingido una emergencia médica para ganarse la compasión y cómo había transgredido repetidamente los límites éticos. Incluía fechas, horas e incidentes específicos, presentándolos como las observaciones de una ciudadana preocupada, no de una prometida celosa. Fue mezquino. Quizás. Pero recordé la cruel sonrisa en el rostro de Natalie mientras estaba junto a mi lecho de muerte, regodeándose en su victoria. En mi vida pasada, su comportamiento poco profesional había sido recompensado con una carrera médica y la devoción de mi esposo. Esta vez tendría que afrontar las consecuencias. Dejé ambas cartas en el buzón y las vi desaparecer con una sensación de finitud. Lo hecho está. Al volver a casa me sorprendió encontrar a Marcus esperándome, sentado a la mesa de la cocina con expresión seria. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz tensa. Fuera, respondí simplemente colgando mi abrigo. Tenía recados que hacer. Se levantó pasándose una mano por el pelo. Sofía, tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Me giré para mirarlo cruzándome de brazos. ¿Qué parte? ¿Encontrar a Natalie en casa? ¿Su conveniente caída en tus brazos? ¿O el hecho de que te quedaras con ella en el hospital toda la noche? Su rostro se sonrojó. No era así. Estaba realmente mal. Te está manipulando, dije rotundamente. Y la dejas porque una parte de ti quiere ser manipulada. No es cierto, protestó, pero la incertidumbre en sus ojos decía otra cosa. Suspiré de repente cansada de la conversación. Mira, Marcus, no quiero discutir. Ambos sabemos que este compromiso no funciona. Terminémoslo ahora antes de cometer un error mayor. El pánico se reflejó en su rostro. No. Sofía, por favor. Sé que he cometido errores, pero puedo arreglar esto.
Prometo que no volveré a ver a Natalie. Lo observé un momento. ¿Por qué estás tan decidido a casarte conmigo cuando es evidente que sientes algo por ella? Apartó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Nuestras familias. No se trata de nuestras familias, interrumpí. Se trata de que no tienen el valor de seguir su corazón porque es más conveniente hacer lo que todos esperan. No es eso, insistió, pero su voz carecía de convicción. ¿Entonces qué es? ¿Me amas, Marcus? Ámame de verdad. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Eso pensé, dije en voz baja. Merezco a alguien que no tenga que preocuparse por si me ama. Pasé junto a él hacia mi habitación, cerrando la puerta con cuidado. A través de las delgadas paredes, lo oí sentarse pesadamente y luego el suave sonido de sollozos ahogados. En mi vida pasada, había ignorado todas las señales, optando por creer lo que quería creer. Esta vez, enfrentaba la realidad con claridad, por muy dolorosa que fuera. Al día siguiente Marcus salió temprano para cumplir con su deber militar, dejando una nota diciendo que llegaría tarde a casa. Aproveché para continuar con mis preparativos, revisando mis pertenencias y decidiendo que llevaría conmigo a Chicago y que se quedaría. Estaba doblando ropa cuando llamaron a la puerta. Al abrirla encontré a mi madre allí de pie, con una expresión que mezclaba ira y preocupación. Tenemos que hablar, dijo, empujándome para entrar en la casa. Cerré la puerta, preparándome mentalmente para la tormenta. ¿Sobre qué? No te hagas la inocente, Sofía. La madre de Marcus me llamó anoche llorando. Dice que vas a romper el compromiso. Respiré hondo. Aún no he tomado ninguna decisión definitiva. ¿Qué hay que decidir?, exigió. Tienes un hombre maravilloso que quiere casarse contigo. ¿Sabes cuántas chicas matarían por estar en tu lugar? Que se lo queden, respondí con serenidad. Voy a Northwestern. La cara de mi madre se sonrojó. ¿Estás arriesgándolo todo por un estúpido sueño académico? ¿Qué harás con un título? ¿Quién se casará contigo después de haber humillado así a Marcus? En mi vida anterior, estas palabras me habrían destrozado, pero ahora, con 80 años de perspectiva, me parecieron casi risibles. No necesito estar casada para ser feliz, mamá, dije con dulzura. Y mi educación no es un sueño tonto, es mi futuro. Tu futuro está con Marcus, insistió alzando la voz. Tu padre y yo lo hemos apostado todo en este matrimonio. La vergüenza que traerás a nuestra familia si rompes, no podré aparecer en público. Tomé sus manos entre las mías, sintiendo la aspereza de años de trabajo duro. Mamá, ¿preferirías que fuera infeliz pero estuviera casada como Dios manda, o que fuera feliz y siguiera mi propio camino? Apartó las manos con lágrimas en los ojos. Esas no son las únicas opciones. En este caso sí lo son, dije con firmeza. Marcus no me ama como un esposo debería amar a su esposa. Y merezco algo mejor. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que te quiere. Negué con la cabeza. Está enamorado de otra. Mi madre abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Quién? Una estudiante de enfermería llamada Natalie Collins, dije. La ha estado viendo a mis espaldas. Es imposible, negó mi madre automáticamente. Marcus jamás lo haría. Los encontré juntos en esta casa, interrumpí. Él le da dinero. Corre a su lado cada vez que ella llama. Estas no son las acciones de un hombre comprometido con su prometida. Mi madre guardó silencio, procesando la información. Finalmente preguntó en voz baja, ¿estás segura? Estoy segura, confirmé con suavidad. Se dejó caer pesadamente en el sofá, y su ira se transformó en confusión. ¿Qué harás?, dije sentándome a su lado. Estudiaré economía. Construiré una vida que me haga feliz. ¿Sola?, preguntó, incapaz de imaginar un futuro así. Sonreí. No solos, solo independientes. Nos sentamos en silencio un rato mientras la tensión entre nosotros se aliviaba poco a poco. Finalmente mi madre suspiró profundamente. Tu abuela siempre decía que tenías una fuerza de voluntad de acero bajo esos ojos tiernos. Supongo que tenía razón. No era aprobación, no exactamente, sino aceptación.
Eso fue suficiente por ahora. Después de que se fue, añadí otra marca a mi cuenta. 11 días menos. El final estaba a la vista. Esa noche me senté y escribí una última carta. Esta vez a Marcus. En él explico mi decisión de terminar nuestro compromiso y continuar mis estudios. Fui amable pero firme, deseándole felicidad sin culparlo por sus sentimientos hacia Natalie. Le sugerí que fuera honesto con sus padres sobre sus verdaderos deseos en lugar de vivir una vida de responsabilidad y arrepentimiento. Cerré el sobre y lo puse sobre la mesa de la cocina, donde él lo encontraría. Luego empaqué mis últimas pertenencias esenciales en una sola maleta. Mañana la llevaría a casa de mi abuela para que la guardara hasta mi fecha de partida. Al caer la noche me quedé en la cama escuchando los sonidos familiares del barrio. Perros ladrando a lo lejos, algún coche que pasaba, el suave repiqueteo de la lluvia que empezaba a caer. Pronto estos sonidos serían reemplazados por el bullicio de un campus universitario, por nuevas voces y nuevas experiencias. Cerré los ojos sintiéndome en paz por primera vez en 2 vidas. La mañana de mi partida llegó con la suave luz del sol entrando a raudales por la ventana de mi habitación. Había pasado mi última noche en casa de mi abuela, lejos del drama y la tensión de mi hogar compartido con Marcus. Durante 2 semanas, lo evité cuidadosamente quedándome con varios familiares y solo volviendo a recoger mis cosas cuando sabía que estaría trabajando. Pero evitarlo no había detenido las cartas. Cada día llegaba una nueva, a veces en casa de mis padres, a veces en la puerta de mi abuela. La letra de Marcus se volvía cada vez más desesperada con cada sobre. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. ¿Qué más se podía decir que no se hubiera dicho ya? Su última carta había llegado ayer. A diferencia de los demás, fue corto. Sofía. Estaré en la estación de tren mañana por la mañana. Una última oportunidad para hablar antes de irte. Por favor, ven. Necesito decirte algo importante. Marcus. Doblé la nota con cuidado y la guardé, sin estar seguro de si le concedería este último encuentro. Una parte de mí quería romper con todo, pero otra parte, quizá la que recordaba 60 años de matrimonio, sentía que le debía al menos esto. Mi abuela me vio empacar mis últimas cosas con ojos cómplices. Estás pensando en verlo, ¿verdad? Sonreí con tristeza. ¿Cómo lo supiste? Igual que sé cuando va a llover antes de que se amontonen las nubes, respondió, dándome una palmadita en la mano. Siempre has llevado tus pensamientos en la cara. ¿Crees que debería irme? Lo pensó un momento. Los finales importan, Sofía. Elige el que te permita avanzar sin mirar atrás. Con esas palabras resonando en mi mente, me encontré en la estación de tren 1 hora antes de mi salida. La multitud matutina me rodeaba, soldados que regresaban a sus puestos, familias despidiendo a sus seres queridos, estudiantes como yo que emprendían nuevos caminos. Y allí, de pie junto al kiosco, estaba Marcus. Aún no me había visto. Me tomé un momento para observarlo, su uniforme militar impecable y pulcro, su postura rígida por la tensión mientras observaba a la multitud. Tenía ojeras que no tenía hacía 2 semanas. Me acerqué lentamente con mi maleta rodando. Marcus. Se giró, sintiendo alivio en su rostro. Sofía. Viniste. Lo hice, lo reconocí. Dijiste que tenías algo importante que decirme. Él asintió, señalando un banco lejos del grupo principal. Nos sentamos a cierta distancia. Rompí con Natalie, dijo tras un momento de silencio. Arqueé una ceja sorprendida a mi pesar. ¿Por qué? Porque tenías razón, admitió en voz baja. Me estaba manipulando. Después de que te fuiste se volvió más exigente, más necesitada. Nada era suficiente. ¿Y solo te diste cuenta de esto después de que me fui? No pude evitar el escepticismo en mi voz. Negó con la cabeza con un aire de auténtico arrepentimiento. Creo que siempre lo supe en el fondo. Pero era más fácil creer en su actuación que admitir que me estaban engañando. Hizo una pausa y luego añadió, carta a su escuela de enfermería funcionó, por cierto. La han puesto en periodo de prueba. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, pero mantuve una expresión neutral. Esa no era mi intención.
Sí lo era, dijo con una sonrisa triste. Y se lo merecía. Nos quedamos en silencio un momento, viendo pasar a la gente apresuradamente. Por fin, Marcus volvió a hablar. He solicitado un traslado al Distrito Norte, dijo. Cerca de Chicago. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero arreglar las cosas contigo, Sofía. Quiero una segunda oportunidad. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para mí. Ahí estaba él pidiendo una segunda oportunidad, completamente inconsciente de que esta ya era su segunda oportunidad. Y había fracasado tan estrepitosamente como la primera vez. Marcus, dije con dulzura, no puedes seguirme a Chicago. ¿Por qué no?, preguntó con un rastro de su antigua terquedad en la voz. Te amo. Sé que no lo demostré bien, pero te amo. Negué con la cabeza. Crees que me amas porque me alejo. Pero eso no es amor. Es posesión. El verdadero amor me habría visto tal como soy desde el principio. Puedo hacerlo mejor, insistió. Sé que puedo. Tal vez sí, admití. Pero no conmigo. El locutor de la estación anunció el embarque en el tren de Chicago. Me puse de pie, agarrando con fuerza el asa de mi maleta. Ese es mi tren, dije innecesariamente. Marcus también se levantó con la mirada suplicante. No te vayas. Por un breve instante vi destellos de nuestra vida pasada juntos. El día de nuestra boda, el nacimiento de nuestro hijo, momentos de tranquila compañía entre la soledad. Pero esos recuerdos pertenecían a otra mujer, a otra vida. Adiós, Marcus, dije con firmeza, girándome hacia mi plataforma. Me tomó del brazo con suavidad. Espera, hay algo más. Hice una pausa y lo miré. He estado teniendo estos sueños, dijo con una voz extraña y distante. Sueños donde envejecemos, donde tomé todas las decisiones equivocadas y te perdí, donde había una mujer llamada Natalie que se detuvo, sacudiendo la cabeza confundido. Parece una locura, pero estos sueños parecen más recuerdos, como advertencias. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Era posible? ¿Podría Marcus también recordar nuestra vida pasada? ¿Qué dices?, pregunté con cuidado. Digo que siento que ya he vivido esto antes, respondió mirándome fijamente. Y sé de alguna manera, que dejarte ir hoy será el mayor error de mi vida. La última llamada de embarque resonó por toda la estación. Tenía que tomar una decisión. Hay errores que se cometen, Marcus, dije en voz baja. Algunos caminos están destinados a divergir. Dicho esto, solté el brazo y caminé hacia mi tren, sin mirar atrás ni siquiera cuando lo oí llamarme por última vez. 10 años después, la cumbre económica de Chicago bullía de actividad. Como uno de los ponentes principales, pasé la mañana respondiendo preguntas sobre mi último libro sobre estrategias de inversión para mercados emergentes. Mis predicciones sobre ciertas acciones habían demostrado ser notablemente acertadas a lo largo de los años, lo que me ha hecho ganar fortuna y reputación. Durante un descanso entre sesiones, salí al balcón a tomar el aire. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí, las hojas otoñales danzaban al viento. Había pasado una década desde que dejé mi ciudad natal, desde que elegí este camino en lugar del que dictaban las expectativas familiares y las normas sociales. Señora Chin, me llamó una voz a mis espaldas. Hay alguien aquí que quiere conocerte. Me giré y vi a mi asistente señalando a un hombre con uniforme militar, ahora condecorado con la insignia de coronel. Marcus Sullivan estaba frente a mí, mayor, pero aún reconocible. Había empezado a verle canas en las sienes y se le habían formado arrugas alrededor de los ojos, que se abrieron un poco al encontrarse con los míos. Sofía, dijo con la voz cargada de emoción. Ha pasado mucho tiempo. Coronel Sullivan, lo saludé con un gesto cortés. Felicitaciones por su ascenso. Gracias. Miró a mi asistente, quien captó la indirecta y se retiró discretamente. Una vez solos, Marcus volvió a hablar. ¿Te ves bien? El éxito te sienta bien. Sonreí. No me puedo quejar. ¿Y tú? Tengo entendido que el Distrito Militar del Norte ha prosperado bajo tu liderazgo. Así ha sido, confirmó, aunque el Distrito Sur fue donde pasé la mayor parte de mi carrera. Igual que en nuestra vida anterior.
Parecía que algunos patrones persistían a lo largo del tiempo. ¿Estás casado?, pregunté con curiosidad a mi pesar. Negó con la cabeza. No. Hubo alguien por un tiempo. Una doctora llamada Natalie Collins. Terminé por él. Parecía sorprendido. ¿La recuerdas? Me acuerdo de todos, dije simplemente. Marcus se acercó a mí junto a la barandilla, y ambos mirábamos la ciudad. Esos sueños que te conté en la estación de tren, dijo después de un momento. Nunca pararon. Si acaso se aclararon con los años. Permanecí en silencio, esperando. En ellos estuvimos casados durante 60 años, continuó. Pero yo apenas estaba presente. Siempre estaba con Natalie mientras criabas a nuestro hijo sola. Se giró para mirarme. No eran solo sueños, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros. Finalmente hablé. ¿Importa ahora? Lo consideró. Quizás no. Quizás lo que importa es que tuviste la valentía de cambiar la historia esta vez. Asentí, extrañamente conmovido por su comprensión. ¿Y qué hay de tu historia, Marcus? ¿La cambiaste también? Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Lo intenté. De verdad que sí. Pero Natalie y yo seguíamos encontrándonos y seguíamos cayendo en los mismos patrones. La historia se repetía, solo que sin ti para presenciarla. Hizo una pausa. Al final me dejó por otro. Justicia poética, supongo. Lo siento, lo dije y lo decía en serio. No te preocupes. Me enseñó algo importante. Me miró fijamente. Me enseñó que hiciste bien en irte. Ese día en la estación de tren dijiste que algunos errores están destinados a cometerse. Creo que tenías razón. El viento arreció, trayendo el sonido de mi nombre desde dentro. Mi siguiente sesión estaba a punto de comenzar. Debería irme, dije, preparándome para irme. Sofía, llamó Marcus suavemente. Solo quería darte las gracias. Me di la vuelta. ¿Para qué? Por darme la oportunidad de comprender lo que perdí, respondió, aunque me llevara toda una vida a aprender la lección. Asentí una vez, en un gesto de reconocimiento y perdón, antes de regresar a la vida que había elegido, la vida que me había construido. Al ocupar mi lugar en el podio, vi fugazmente a Marcus saliendo de la sala de conferencias. Mi abuela me había dicho una vez que algunas almas se encuentran en cada vida. Pero eso no significaba que estuvieran destinadas a permanecer juntas. Algunas conexiones estaban destinadas a enseñar, no a perdurar. En una vida, la traición de Marcus me definió. En esta, mi valentía para alejarme me definió. Esta vez escribí mi propia historia.